En la tranquila colonia de San Juanito, enclavada en el corazón de Morelia, la vida de Mateo transcurría con una monotonía reconfortante. Sus días se dividían entre su trabajo como diseñador gráfico en una pequeña imprenta local, las comidas caseras con su madre, doña Elena, y las ocasionales charlas con sus vecinos en la banqueta al caer la tarde. San Juanito era un barrio de casas bajas con fachadas de colores pastel, árboles frondosos que ofrecían sombra generosa y el murmullo constante de la vida cotidiana, niños jugando, el pregón del vendedor de tamales, el ladrido lejano de un perro. Nada en el ambiente sugería la pesadilla que comenzaba a tejerse en la mente de Mateo. Todo empezó con un sueño. No fue particularmente vívido al principio, solo una sensación incómoda, un cosquilleo extraño bajo la piel de su brazo izquierdo. Al despertar, Mateo se rascó instintivamente, pero no encontró nada. Lo atribuyó a una mala postura al dormir y no le dio mayor importancia. Sin embargo, la noche siguiente, el sueño regresó, más intenso. Esta vez, la sensación no era solo un cosquilleo, sino un movimiento palpable. Sintió pequeñas patas arrastrándose, un hormigueo que se extendía desde su muñeca hasta su codo. En la oscuridad de su habitación, Mateo se retorcía en la cama, intentando sacudirse la extraña sensación. Al encender la luz, su piel estaba lisa, sin marcas, pero la inquietud persistía. Las noches siguientes se convirtieron en una tortura recurrente. Los sueños se volvieron cada vez más detallados y horribles. Ya no era solo un cosquilleo, sino la clara sensación de múltiples arañas diminutas moviéndose debajo de su piel. Podía sentir sus cuerpos segmentados, sus delgadas patas arañando la superficie interior, incluso la punzada ocasional como si estuvieran mordiendo. El terror lo invadía en la frontera entre el sueño y la vigilia, dejándolo empapado en sudor y con la piel erizada. Durante el día, Mateo luchaba por concentrarse en su trabajo. La sensación de las arañas, aunque ausente en la realidad, permanecía como un eco persistente en su mente. Se encontraba rascándose los brazos, las piernas, el cuello, de forma compulsiva, buscando alivio a una picazón que no existía. Sus compañeros de trabajo comenzaron a notar su nerviosismo, sus constantes movimientos inquietos. Don Ramón, el dueño de la imprenta, un hombre bonachón de bigotes grises, le preguntó si se sentía bien. Mateo solo pudo responder con evasivas, sintiéndose ridículo si intentaba explicar sus pesadillas arácnidas. En casa, la preocupación de doña Elena crecía día a día. Su hijo, siempre tan tranquilo y reservado, parecía cada vez más ansioso y distraído. Lo veía rascarse sin cesar, con los ojos vidriosos y una sombra de terror en la mirada. Le preguntaba qué le sucedía, pero Mateo no se atrevía a confesarle la naturaleza de sus horribles sueños, temiendo ser tomado por loco. ¿Cómo podía explicarle que sentía arañas caminando debajo de su piel cuando no había evidencia alguna? La falta de sueño comenzó a afectar su salud. Mateo se sentía constantemente fatigado, irritable y con dolores de cabeza punzantes. Su apetito disminuyó y su rostro adquirió un tono pálido y demacrado. Los sueños se volvieron más frecuentes e intensos, invadiendo incluso breves siestas durante el día. En ocasiones, al despertar sobresaltado, juraba sentir un último movimiento fugaz bajo su piel, una confirmación aterradora de que la pesadilla se estaba filtrando en la realidad. Una tarde, mientras caminaba de regreso a casa, Mateo sintió una picazón particularmente intensa en su mejilla. Se detuvo bruscamente y se palpó la zona con desesperación. Por un instante, creyó sentir una pequeña protuberancia moviéndose bajo sus dedos. El pánico lo invadió. Corrió a la droguería de Don Chuy y le pidió una pomada para picaduras de insectos, aunque sabía en lo más profundo de su ser que no era eso. Don Chuy, un hombre mayor con gafas de montura gruesa, lo miró con preocupación, notando su agitación. Al llegar a casa, Mateo se encerró en su habitación y se miró al espejo con angustia. Su piel parecía normal, pero la sensación de las arañas era tan real, tan palpable. Tomó una lupa y examinó cada centímetro de su cuerpo, buscando alguna señal, alguna marca que confirmara sus horribles sueños. No encontró nada, solo su piel pálida y las marcas rojas de tanto rascarse. La frustración y el miedo se apoderaron de él. ¿Estaba perdiendo la razón? La noche siguiente fue la peor hasta el momento. En el sueño, las arañas eran más grandes, más numerosas. Podía sentir sus peludos cuerpos moviéndose con desenvoltura por todo su torso, sus patas finas tejiendo una red invisible bajo su piel.
Sintió una punzada aguda en el pecho y despertó con un grito ahogado, llevándose la mano al corazón. La sensación persistía, una presión opresiva, como si algo estuviera intentando salir desde dentro. Mateo se levantó de la cama temblando y encendió todas las luces de su habitación. Se desvistió y se examinó minuciosamente frente al espejo de cuerpo entero. De repente, creyó ver un ligero abultamiento oscuro moviéndose brevemente debajo de la piel de su abdomen. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. ¿Era real? ¿O era solo producto de su imaginación desbordada por el terror? La duda lo carcomía. Necesitaba una confirmación, una prueba tangible de lo que estaba sintiendo. Al día siguiente, Mateo decidió visitar al doctor Vargas, el médico de cabecera del barrio. Le explicó sus síntomas, la constante sensación de tener algo moviéndose bajo su piel, la picazón insoportable, el insomnio. El doctor Vargas lo examinó con atención, pero no encontró ninguna anomalía física. Le preguntó sobre su estado de ánimo, sus niveles de estrés, sugiriendo que podría tratarse de una somatización de la ansiedad. Mateo se sintió frustrado e incomprendido. ¿Cómo podía explicar la vívida realidad de sus sueños, el terror visceral que lo invadía cada noche? El doctor Vargas le recetó un ansiolítico suave y le recomendó intentar relajarse antes de dormir. Mateo tomó las pastillas, pero no hicieron ninguna diferencia. Los sueños continuaron, cada vez más vívidos y perturbadores. La línea entre el sueño y la realidad comenzaba a difuminarse peligrosamente. Durante el día, a veces tenía la fugaz sensación de una pata de araña rozando su piel, un escalofrío helado que lo paralizaba de terror. Una noche, en un sueño particularmente lúcido, Mateo sintió una picazón insoportable en su dedo índice. Observó con horror cómo la piel se elevaba ligeramente y una pequeña pata negra y peluda intentaba abrirse paso. Despertó gritando, con el dedo entumecido y una sensación punzante. Corrió al baño y encendió la luz. Su dedo parecía normal, pero debajo de la uña, distinguió una mancha oscura, diminuta, casi imperceptible. ¿Era una sombra? ¿Suciedad? ¿O era? La paranoia se apoderó por completo de Mateo. Comenzó a creer que las arañas no solo estaban en sus sueños, sino que realmente se estaban incubando debajo de su piel. Se obsesionó con examinarse cada centímetro de su cuerpo, buscando cualquier señal, cualquier prueba de la infestación que sentía tan vívidamente. Pasaba horas frente al espejo, con la lupa en mano, escrutando su piel bajo la luz implacable. Su comportamiento se volvió errático. Se mostraba irritable y distante con su madre, quien no entendía su repentino cambio de humor. Evitaba el contacto físico con otras personas, temiendo que pudieran ver o sentir las arañas debajo de su piel. Dejó de ir a trabajar, alegando sentirse enfermo, pero en realidad estaba consumido por el terror y la necesidad de vigilar su cuerpo constantemente. Una tarde, mientras examinaba el brazo con la lupa, Mateo creyó ver un movimiento definido debajo de la piel. Un pequeño bulto oscuro se deslizó brevemente antes de desaparecer. El pánico lo invadió por completo. Ya no era una sensación, un sueño, una imaginación. Era real. Las arañas estaban ahí, debajo de su piel, multiplicándose, creciendo. Desesperado, Mateo tomó una aguja de coser esterilizada con alcohol y se dispuso a extraer a los invasores. Se armó de valor y pinchó la zona donde había visto el movimiento. Sintió un dolor agudo, pero no salió nada. Lo intentó de nuevo, una y otra vez, hundiéndose la aguja en la piel con creciente desesperación. La sangre comenzó a brotar, pero no aparecía ninguna araña. Solo quedaban las marcas rojas de sus intentos fallidos y una creciente sensación de frustración y locura. Su madre, alarmada por los ruidos y los gritos que provenían de su habitación, forzó la puerta y lo encontró bañado en sudor y sangre, con la aguja en la mano y la mirada desorbitada. Doña Elena se horrorizó al ver las marcas en la piel de su hijo y su estado de agitación. Intentó calmarlo, pero Mateo estaba fuera de sí, balbuceando sobre las arañas, mostrándole las supuestas protuberancias que se movían debajo de su piel. Doña Elena, con el corazón encogido por el miedo y la preocupación, llamó a la ambulancia. Mateo se resistió, gritando que no lo llevaran, que las arañas iban a escapar. Finalmente, los paramédicos lograron sedarlo y lo trasladaron al hospital psiquiátrico de la ciudad. En la sala de espera, doña Elena lloraba desconsoladamente, preguntándose qué había llevado a su hijo a ese estado. Recordaba su infancia tranquila,
su carácter sensible y reservado. ¿Cuándo había empezado a torcerse todo? En el hospital, Mateo fue examinado por varios psiquiatras. Les contó sus sueños, sus terribles sensaciones, su convicción de tener arañas debajo de la piel. Los médicos diagnosticaron un caso severo de delirio parasitario, exacerbado por la ansiedad y la falta de sueño. Le prescribieron medicamentos antipsicóticos y ansiolíticos, con la esperanza de aliviar sus síntomas. Durante los primeros días, Mateo se mostró agitado y desconfiado. Se negaba a tomar la medicación, convencido de que los doctores también estaban confabulados con las arañas. Sin embargo, con el tiempo y la persistencia del personal médico, comenzó a ceder. Poco a poco, los sueños se hicieron menos vívidos, la sensación de las arañas bajo su piel se atenuó. La medicación comenzó a surtir efecto, calmando su ansiedad y reduciendo la intensidad de sus delirios. Mateo empezó a distinguir la diferencia entre sus pesadillas y la realidad. Las marcas en su piel tardaron en sanar, recordatorios visibles de su terrible experiencia. Durante las sesiones de terapia, Mateo intentaba comprender el origen de sus miedos, la razón por la que su mente había creado esa horrible fantasía. Habló de su soledad, de sus inseguridades, de la presión silenciosa de la vida cotidiana en el pequeño vecindario de San Juanito. La recuperación fue lenta y gradual. Hubo días buenos y días malos, momentos de lucidez y recaídas ocasionales. Pero Mateo luchaba por aferrarse a la realidad, por reconstruir su vida fragmentada por el terror de las arañas invisibles. Con el tiempo, Mateo fue dado de alta del hospital y regresó a su casa en San Juanito. El barrio lo recibió con una mezcla de curiosidad y compasión. Sus vecinos se acercaron a saludarlo, ofreciéndole su apoyo. Doña Elena lo recibió con un abrazo apretado, aliviada de tener a su hijo de vuelta. La vida no volvió a ser exactamente igual. La sombra de la pesadilla de las arañas siempre estaría presente en la mente de Mateo, un recordatorio de la fragilidad de la cordura. Pero con la ayuda de la terapia y la medicación, aprendió a controlar su ansiedad, a distinguir entre la realidad y la ficción. De vez en cuando, al sentir un ligero cosquilleo en su piel, Mateo se detenía en seco, el corazón latiéndole con fuerza. Pero respiraba hondo, se miraba las manos, la piel lisa y normal bajo la luz del sol de San Juanito, y recordaba que las arañas, por ahora, solo existían en sus recuerdos. La tranquilidad del barrio, el murmullo familiar de la vida cotidiana, eran ahora un bálsamo reconfortante contra el persistente eco de su pesadilla. Y aunque sabía que la oscuridad y los sueños siempre podrían traer de vuelta el terror, Mateo se aferraba a la esperanza de que, esta vez, lograría mantener a las arañas para siempre bajo control.